Vamos a platicar en este momento aquí en el estudio con el señor José Osuna Camacho, quien fuera presidente del PRI aquí en Tijuana y actualmente es consejero del partido en Baja California. José, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Fernando, muy a gusto en tu programa y te felicito, ¿eh? Gracias. Retomaste tu función Muchas de gracias. Contralor Social y narrador de lo que sucede en el Estado. Bueno, pues eso es lo que se ha dedicado uno. Gracias. Sí, Pepe. hombre, y lo haces muy bien, te felicito. Gracias, te lo agradezco nuevamente. Pepe, nuevamente escribes una carta, que es un ejercicio que haces con cierta frecuencia. Sí, así es. ¿Te sí, gusta, no te gusta quedarte con las ideas guardadas? Así es, sí. No tiene como sentido. dicen, tu pecho no es bodega. Así es. Sí. Dices lo que piensas y me parece que hablas con gran claridad. Le diriges una carta de varias cuartillas al líder nacional de tu partido, el señor César Camacho, en el que, entre otras cosas, le dices: la clase política de México es una élite cerrada que privilegia sus propios intereses e impide la movilidad social. No solamente te refieres a tu partido, pero te refieres a lo que está pasando en el país. A lo que está pasando en el país, y es una... Pues estoy diciendo lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Esa es la realidad, es como nos ven los ciudadanos. Es cierto. ¿Verdad? En ese caso le dirijo el documento al presidente de mi partido porque es la coyuntura que yo tengo, que cada quien asuma su responsabilidad. Exactamente. ¿No? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Es la manera en que el ciudadano está percibiendo a los políticos. Es como nos están percibiendo. Sí, pero los políticos... Ahí se hace tabla rasa. O hacen oídos sordos o ignoran la realidad en ocasiones, o tratan de sacarle la vuelta, y a veces pareciera como si no pasara nada. Porque agarran una línea de confort, ¿verdad? Una línea de confort, pero es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso. El país no está para andar con ejercicios autistas, ¿verdad? O ejercicio del no pasa nada. Sí. Es importante tomar decisiones. Yo creo que la clase política en el país, es mi opinión personal, no quiero generalizar, ni soy vocero del partido, ¿eh? El partido tiene sus propias vocerías, no soy más que un militante más del partido, ¿verdad? Creo que la clase política no ha asumido la responsabilidad, no ha estado a la altura de las circunstancias que el país requiere. Esa es mi percepción, ¿verdad? No sé qué deba de suceder para que pues nos caiga el 20, como se dice en el argot popular, ¿no? ¿Verdad? Lo digo con claridad en el documento, ya agarraron su comodidad de ser una élite, ¿verdad? Sí. Ya se pasan las canojías, ya hasta con derechos de sangre, pues me parece que estamos ya en la época medieval, ¿no? Donde todo el derecho de sangre era lo que predominaba y los cargos, ¿verdad? Y las potestades y privilegios nobiliarios, ¿no? se heredaban, sí. ¿No? Entonces, y eso es muy grave porque el país está produciendo cantidad de jóvenes en escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, ¿verdad? Sin horizontes de oportunidades. Y ya todo se cerró arriba. Y es un fenómeno mundial, incluso es un debate a nivel de Europa y a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Cómo ya los herederos y los juniors, como se dice aquí en el argot, aquí en México, están tomando y están concentrando el ingreso. O sea, no hay posibilidades o existen muy pocas de que alguien, yo te lo digo porque yo soy de otra generación y en mi generación sí hubo esa posibilidad. Gracias a eso estoy aquí sentado contigo, ¿verdad? Alguien de origen campesino que pueda llegar a acceder a una educación y por las posibilidades que le da sus capacidades, llegar a cierto nivel de bienestar, ¿verdad? Para su familia y bienestar también y de aportación para la comunidad. Algo que era pues relativamente normal en nuestro país hace algunas décadas. Hace algunas décadas. Pero puede serlo. Imagínate, por ejemplo, en el siglo XIX recordemos que un indígena llegó presidente de la República. Así es. Yo te quiero preguntar si las condiciones en el país están para que esa hazaña histórica se vuelva a repetir. Y es un problema de fondo, ¿eh? A veces lo decimos de manera coloquial, pero es un problema de fondo, porque cuando matas tú la esperanza, el mayor asesino es el que asesina la esperanza, pues escuché por ahí, ¿no? Ese es el mayor criminal. Sí. Cuando mata la esperanza de que la gente tenga cuando menos la esperanza de acceder a una vida mejor para él y su familia, lo único que estamos creando es inconformidad, frustración y un gran resentimiento social. Sí, y los partidos se tienen que hacer cargo de eso, porque los partidos además los mantienen los ciudadanos,
¿verdad? Yo creo que es de los pocos países en el mundo donde la democracia nos cuesta carísima. Sí. Échale. Sí, Yo creo la cantidad de carreteras y de trenes que haríamos, ¿verdad? Si ese recurso que les damos a los partidos políticos los invirtiéramos claro. en Y en esta detonar la elección economía nada del más país. tenemos 10, ¿verdad? Que pues, parecen Entonces, demasiados. a lo mejor es un lujo que podría valer la pena, pero siempre y cuando hubiera corresponsabilidad y correspondencia de parte de los Claro, actores. probablemente en otras condiciones de la economía se explicaría. El costo-beneficio fuera Exacto, favorable, ¿no? Claro. ¿Qué opinas del Sistema Nacional Anticorrupción, esta reforma que se aprobó anoche? Está interesante, algunos temas, fíjate que no le seguía a fondo. Yo hago unas propuestas, ¿verdad? Yo no sé si las incluyeron. Por ejemplo, es muy importante que los delitos contra el erario público sean imprescriptibles, que no haya prescripción. Sí. Porque es un tema suave, ¿no? Roban ahorita, se enfrían un poquito y al cabo del tiempo pues ya se manejan como honorables ciudadanos ellos y sus familias, ¿verdad? Sí. Ante la sociedad, y la sociedad en un desconocimiento total hasta pleistesía. Hemos visto casos, claro. No, bueno, pues cualquiera Sí. es mera coincidencia, ¿no? Aunque, vamos, pues tal vez una reforma, desde luego, no es suficiente, ¿no? Así es. ¿Verdad? Pero es un requiere avance. Un cambio de actitud, ¿no? Es un tema que el presidente Peña Nieto, acordémonos, lo planteó en su campaña. Así es. Te lo digo porque a mí me tocó ser coordinador de campaña permanente, o sea, coordinador operativo de la campaña del Y presidente. Acción Nacional participa también en la iniciativa, ¿no? En la Acción Nacional lo participa. Ahí mi reclamo con el partido es que no ha sido protagonista en algunos temas de fondo, ¿verdad? Más que nada ha sido proactivo, ¿no? Debe de agarrar los temas de fondo porque es una exigencia de la sociedad. El PRI al final de cuentas es el partido histórico de la Revolución Mexicana. O sea, para aquellos estudiosos, los que tengan oportunidad, métanse al internet, vean los documentos básicos del partido y dices, caray, ¿verdad? El Partido Nacional Revolucionario, Sí, ¿no? desde su connotación histórica hasta la actualidad, ¿no? Hablas también de las situaciones de esclavitud en las que trabajan los jornaleros en San Quintín y de lo mal que están los salarios en México. Es un tema lamentable, es un tema lamentable que también parece que no nos damos cuenta, ¿verdad? Es la única manera digna de salir de la pobreza, ¿verdad? Es el salario, es el trabajo y con un salario justo y remunerativo. La política social de los gobiernos es importante porque valía un poquito la cuestión social, pero la única manera es que la persona con dignidad salga de la pobreza es que le paguen lo justo. Y los salarios en México pues tienen 30 años que no se mueven, sino al contrario, han perdido un poder adquisitivo enorme, más del 70%. Sí. Es uno de los peores pagados del mundo, sí, ¿verdad? Y el peor en América Latina, ¿eh? Y entonces ya decir que estamos peor pagados que muchos países en América Latina que eran históricamente ejemplos de problemas económicos, ya son palabras mayores. Sí, la realidad es que las cosas no caminan muy bien. Mencionas también un punto que es sensible, que es el de la homologación del IVA. Y dices tú, bueno, pues fue una decisión equivocada. Sí, eso yo cuando salió esa propuesta, ¿verdad? Antes de que se aprobara, un grupo de ex directivos del PRI, ¿cómo se llama? Diputados, regidores. En ese caso, el único que tenía una función en el gobierno era yo en ese instante era secretario de Desarrollo Social. Suscribimos un documento y de manera respetuosa y clara le manifestamos al presidente nuestro pensamiento, ¿verdad? En los términos de ciudadano y además como militante de nuestro partido. Desafortunadamente las cosas no caminaron en ese sentido y la realidad yo siento que nos ha demostrado que la decisión es equivocada porque no hay necesidad de ser un estudioso de la economía ni tener doctorados en prestigiadas escuelas. Platicar con cualquiera en la calle. Simple, sencillamente es cómo se siente en la calle. Cualquiera que tenga un modesto negocio sabe que a veces los clientes no se paran. Cuando tú no tienes poder adquisitivo, cuando tu dinero no alcanza, pues no tienes para comprar. Así es algo tan sencillo. Exactamente, ¿no? Hay menos circulante. Un ama de casa nos daría clases de economía. Son los mejores economistas, sin duda alguna. Son las mejores economistas, ¿no? Tocas otro punto que me parece a mí también interesante. Dices, me preocupa que el partido esté adquiriendo una imagen de partido conservador, es decir, cargándose hacia la derecha. Sí, es un tema de fondo. Eso es un tema de fondo y es un tema que se comenta en los cafés, en lo privado. Poca gente, desafortunadamente, lo decimos en público. A lo mejor fue la coyuntura en el tema del logro de los consensos y los acuerdos, pues el único que puso sobre la mesa en sacrificio sus principios fue el PRI, ¿verdad?
y la ganancia política y de contenido programático se fue hacia otros partidos. Entonces, se lo estoy poniendo como una reflexión al presidente, porque al final de cuentas la política son los principios, o sea, no hay política sin principios. Claro. O a menos que alguien Así me diga, debería ser, alguien que me diga lo contrario. Eso es un problema serio porque pues no somos gerentes, ¿verdad? O sea, el que se mete a político es porque tiene sensibilidad social y cree en el programa de trabajo del partido al que pertenece, y todos son muy respetables. Yo no conozco en los documentos de ningún partido político que tengan como objetivo perjudicar a la sociedad. Todos en su manera en su planteamiento, su manera de ver la vida, sí. unos con ideas sociales, otros con ideas más conservadoras, pero todos lo hacen de buena fe, y esa es la democracia. Pero en el caso del PRI es una paradoja que con los principios revolucionarios ahora se haya cargado. Sí, no podemos, pues entonces nos quedamos oye, como dice Ciudadanos, nos quedamos bichis, nos quedamos desdibujados. Oye, Pepe, se nos termina el tiempo, pero ¿por qué emitir esta carta y enviársela al presidente de tu partido cuando está en proceso una elección? Más que nada la carta, si tú lo vemos con más profundidad, es una carta de propuestas de temas, ¿verdad? Y ya en el Inter a lo mejor me emocioné y puse otras cosas, pero más que nada mi preocupación es qué ofrece el partido en esta coyuntura y qué ofrecen los candidatos. Y cómo estamos mandando a nuestros candidatos a la calle. Porque no me digas que es una gran propuesta los promocionales que vemos en la televisión. No, pues realmente no. Solo de ningún partido político. No. Entonces necesitamos nosotros retomar el sentir de la gente y hacerle una propuesta. Eso es indudable, por eso hablo del tema de la corrupción, de la impunidad. Por eso hablo que es muy importante hacer una propuesta que incluya o que contemple el desarrollo con inclusión social, ¿verdad? Por eso hablo lo del salario. Sí. Son temas que están y que inclusive ya lo tomaron otros partidos, unos de manera legítima y otros no tanto, ¿verdad? Ya el ciudadano pues, ya podrá evaluar, pero nosotros no podemos hacer aquí como la filosofía de los mariachis callaron, no, necesitamos exponerlo y además ponerlo con claridad, es algo que la gente lo está pensando. Un partido político que ejerce el poder tiene sus grandes aciertos, pero también tiene muchos errores. Sí. Y no podemos andar presumiendo de que somos puros y que no cometemos ningún error. Hay que reconocerlo, aceptarlo, pero sobre todo decirle al ciudadano, oye, me equivoqué, pero estoy dispuesto a enmendar. Muy sana la autocrítica, aunque todavía aquí en México a veces algunos se asustan. Es un problema cultural y educativo, ¿no? Pepe Osuna, te agradezco mucho tu presencia y lo que nos comentas aquí en el estudio. Gracias, Fernando. Te agradezco. Gracias, es el señor José Osuna Camacho, consejero político estatal y municipal del Partido Revolucionario Institucional.